Colegio Psicopedagógico Carl Rogers. Suma y resta de vectores por métodos gráficos. A cargo del docente Luis Carlos Vargas Joya, ingeniero químico UIS. Vectores. Recordemos que vector es cantidad vectorial que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Recordemos también a grosso modo que es una flecha. Suma y resta de vectores. Por el método gráfico hay dos principales métodos gráficos y son el del paralelogramo y el de cola y punta. Los dos son muy sencillos ya que tienen ciertos pasos o reglas a seguir que si te basas en ellas llegarás al resultado deseado. Nota, para que tus resultados sean acertados es muy importante que utilices una regla y un transportador para que puedas medir los ángulos de los vectores. Suma y resta de vectores por el método gráfico. Primer método, método de cabeza y cola. Recuerden chicos, lo vimos en clase. Vamos a repasar de nuevo. En este método se utilizan las reglas en transportador. Existe una regla general y es la siguiente: usar la misma escala para todos los vectores. Segundo, trazar un vector. El orden no es importante en suma. Recordemos, el orden de los factores no altera el resultado, pero en la resta sí. Entonces solamente hay que tener cuidado en la resta. Tercero, trazar el segundo vector empezando desde el final del primer vector, o sea, la punta de la flecha. Hay que dibujar correctamente el vector, cuidando el ángulo, la longitud y el sentido. La suma de los dos vectores es la flecha que se traza desde el principio del primer vector hasta la punta del segundo. Nota, este método se puede usar con más de dos vectores. Vamos a ver un ejemplo. Suma. Tenemos los siguientes vectores. Tenemos el vector A, el vector B, el vector C. A de color amarillo, B de color morado, C de color verde. Unimos el vector B, que es el morado, a partir de la cola del vector A. Démonos cuenta que el B sigue después del primer vector que es B. O sea, seguimos las flechas, uniendo el caminito de las flechas, respetando la dirección, la magnitud y el sentido. Y también la escala que se va a dibujar. Unimos el vector C a partir de la cola del vector B. Démonos cuenta, habíamos unido el A con el B y ahora viene el C. La resultante es la que está de color rojo, que es el vector A más el vector B más el vector C. Es el vector que une el origen o cola del primer vector A con la cabeza del último vector, en este caso la cabeza del vector C. En la resta, cuando hay resta se le cambia el sentido al vector. Ustedes preguntarán, ¿cómo así que se le cambia el sentido? Si tenemos el vector B indicando que es hacia abajo, hacia el suroccidente, entonces menos B sería hacia el sentido nororiente, hacia arriba. El vector negativo se cambia el sentido. Tenemos los siguientes vectores. Tenemos el vector A, que está de izquierda a derecha, y el vector B, que está en el sentido nororiente, hacia arriba, de color azul. Si la operación es A menos B, recordemos, A menos B. Mire el vector B que está aquí positivo hacia arriba. Cuando queda negativo, va a quedar hacia abajo. Entonces está hacia abajo. El vector rojo se conserva igualito como está ahí. Ahí está, normal. El vector B hacia abajo y quedamos ahí. Tenemos los dos vectores. Se cambia el vector, el sentido del vector, positivo a negativo. Ahí está hacia abajo. Lo único que debemos hacer es unir la flecha de los dos vectores. Este es un nuevo método que se llama el método del triángulo, que es prácticamente lo mismo del paralelogramo y el de cabeza y cola. Es lo mismo. Solamente que en el otro se colocan los vectores en otra posición, pero va a ser la misma distancia. O sea, el vector B de A menos B va a ser el mismo que está ahí. Es igualito como está ahí. El método del paralelogramo. Para hacer una suma de vectores gráficamente por este método se trazan los dos vectores desde el mismo origen y se forma un paralelogramo usando los vectores como lados adyacentes. El vector resultante es la diagonal que se traza desde el origen. Vamos a ver. Tenemos los siguientes dos vectores, A y B. A está en suroriente de color azul
y B está en nororiente de color amarillo. Trazamos los dos vectores desde el mismo origen. Recuerden, estaban separaditos los vectores. Lo que hacemos es unirlos la cola y la cola, ¿sí ven? Desde el origen ambos parten, se respeta la magnitud, dirección y sentido, pero parten desde cero, ambos. Arrancaron ahí. Entonces lo que se hace son líneas paralelas. Es una línea semicortante a la A. Si alcanzan a ver enfrente con un espejo del vector A, que está en una línea semicortante, se respeta la misma dirección, magnitud y sentido. Y en el B, también hacia la parte de abajo, se respeta la misma dirección, magnitud y sentido. El vector resultante de hacer la operación de suma de A con B sería la línea diagonal que sale desde el origen hasta la otra esquinita que está a mano derecha. Es una línea roja, es el vector resultante. Chicos, este método se llama el método del paralelogramo. Como verás, los métodos gráficos para sumar y restar vectores son muy sencillos. Debemos seguir los pasos y listo. Aplicando mi conocimiento en casa para que ustedes practiquen, teniendo en cuenta los vectores A con el punto en X de menos 2 más el punto en Y de más 4 para el vector A, el vector B con X en más 3 y el vector Y en menos 5, en el vector C el punto X más 2 y el punto Y en menos 4. Realicen esto en sus casas para que practiquen y sean muy fuertes en física. Realizar la operación de A más B más C. Todos son positivos y es suma por el método del paralelogramo. Segundo, realizar la operación de A menos B más C. Se le cambia el sentido a B por el método de cabeza y cola. Chicos, vamos a ser fuertes en física. Tercero, realizar la operación de menos A más B menos C por el método del paralelogramo. Ya es otra resta, se le cambia el sentido al A y se le cambia el sentido al C. Entonces que lo hagan por el método del paralelogramo. Practiquen en su casa, chicos, y luego más adelante socializamos cómo les va. La bibliografía que les voy a compartir los enlaces va a ser por la plataforma, por agenda y por mensaje interno también les voy a compartir para que estudien y se preparen y sean muy buenos en física. Gracias.